Bueno, lo decíamos, llega el momento de ponernos nuevos retos y a veces no sabemos muy bien cómo empezar. A nivel deportivo, ¿qué claves nos puedes dar? ¿Cómo tenemos que prepararnos si no somos habituales de la práctica deportiva y queremos empezar ahora? Bueno, yo creo que es importante que la gente tenga conciencia de su situación, ¿no? Porque a la hora de empezar a hacer ejercicio es clave que sepamos nuestras capacidades. Por lo tanto, todo depende mucho de cuál es tu pasado deportivo y cuál es tu situación actual. Mucha gente tiene como situación actual pues un exceso de peso, por lo tanto en esos casos quizá un ejercicio como caminar, bicicleta, elíptica sea más apropiado que empezar a correr directamente, ya que los impactos en las rodillas y en las articulaciones de los tobillos pues van a sufrir más en eso. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque es un deporte que consume muchas calorías el correr y que es muy atractivo a la hora de poder perder el peso deseado, ese objetivo que es muchas veces primordial en la gente en Año Nuevo, y empezar con un deporte que sea menos de impacto para poder ir sumando más tiempo de carrera y menos de caminar. Por ejemplo, yo diría media hora de caminar y ir sumando pues cada 5 minutos caminados 2 de trote y ir sumando poco a poco, aumentar el tiempo de carrera y disminuir el de caminar. Eso sería una cosa importante. Por lo tanto, hay que tener el punto de vista de donde partimos para evitar que ese exceso de peso sea perjudicial y la falta de hábito también sea perjudicial para el deporte. Pues ahí saber cómo partimos. En este sentido, es importante que antes de que nos pongamos a realizar algún deporte que nos implique mayor ejercicio, que nos implique una mayor carga, realicemos un chequeo médico, que nos hagamos una revisión, que acudamos a un fisioterapeuta para ver un poco en qué estado tenemos nuestras articulaciones, ver un poco cómo estamos, si nos hemos pasado de oxidados ya. Pues sí, la verdad es que es un buen consejo porque creo que una visita con un fisioterapeuta especializado en ejercicio físico y hacer una pequeña prueba de esfuerzo para saber cómo está a nivel cardiovascular la persona sería interesante porque no podemos llevar algún susto, ¿no? Entonces, primero habría que hacer una evaluación funcional de la persona, ver cómo están las articulaciones, si tiene alguna dolencia, si ha tenido alguna dolencia en el pasado que puede ser peligrosa. Por lo tanto, siempre un chequeo inicial es una cosa que cuesta poco y que puede ser preventiva y sobre todo puede ser un punto de base para conocernos mejor y para que el profesional nos oriente para ese trabajo inicial. Aquí quiero un poco defender un poco que el trabajo de fuerza es vital para la persona, ¿no? Y que siempre es una buena punto de partida empezar un poco un trabajo de fuerza progresivo para desarrollar masa muscular antes de empezar a hacer ejercicios o un ejercicio que sea agresivo, como por ejemplo puede ser el pádel o el fútbol, si queremos retomar hábitos de tiempos pasados porque nos apetece volver a jugar al fútbol. Yo creo que un trabajo de fuerza previo y un chequeo, como tú has dicho, sería muy importante. Pues ahí nos queda ese trabajo de fuerza, chequeo. Y muchas veces también nos pasa, no sé, también como lo veis en consulta, empezamos con mucha energía y poco a poco lo vamos abandonando. Ahí nos decías ahora la importancia de ese seguimiento, ¿no? También por profesionales, para que al final la importancia de este trabajo es que sea continuo, que al cuerpo le demos cierta continuidad, porque si no también nuestros músculos, nuestros huesos sufrirán. Claro, ahí la planificación es muy importante, porque con una planificación se marcan unos objetivos, o sea, hay unos objetivos que sigue la planificación alcanzar, y yo creo que ahí el profesional es el que marca cuál es el proceso que tenemos que desarrollar y para no perder esa motivación. Si nosotros vamos por libre, no tenemos experiencia de cómo hacerlo y entonces pues podemos desmotivarnos. Si hacemos trabajo de fuerza, por ejemplo, para luego jugar mejor al pádel, ese trabajo de fuerza tiene que tener un cierto sentido con el deporte que vamos a realizar, porque luego a la hora de realizar el deporte nos vamos a sentir más poderosos, más estables, con más capacidad de golpeo, y eso nos va a traer pues unos frutos que si no planificamos bien las sesiones de fuerza pues no van a ser tan exitosas a la hora del rendimiento deportivo. Por lo tanto, una planificación con un profesional que conozca si puede ser el deporte que queremos desarrollar después y que conozca un poco también cuál es nuestra situación y nos planifique cuál es la progresión que él cree que es la adecuada, pues sería un punto de partida perfecto.
punto de partida perfecto, pero por desgracia no todo lo hacemos tan bien como nosotros nos estamos imaginando. Pablo, imagino que muchas veces cuando vamos ya al fisio es tarde, porque somos de ir al médico tarde cuando ya las dolencias han aparecido y no somos mucho a lo mejor de prevenir. Es cierto que la prevención es una cosa que tenemos olvidada porque cuando queremos prevenir no nos duele nada, entonces la gente olvida ese proceso de prevención. Yo creo que la mejor prevención es el ejercicio moderado, el ejercicio dirigido inicialmente por algún profesional y para mí con esa prevención, un pequeño chequeo y esa prevención de ejercicio moderado y dirigido es suficiente. Como bien dices, pues la gran mayoría de nuestros pacientes son gente que ya tiene dolencias y que viene a chequear o a revisar molestias de rodillas, tobillos, caderas, espalda, que se han producido muchas veces por un ejercicio inadecuado, pero la gran mayoría de veces por no hacer ejercicio. Con lo cual hay que defender que el ejercicio en cualquier medida es sano, pero también si te pasas de dosis puede ser perjudicial. Pues ahí la importancia de defender ese ejercicio con sentido para poder acertar de cara a los meses estos más fríos. No sé si hay alguna recomendación específica que tengamos que tener en cuenta, si nos vamos a poner a hacer ejercicio ahora, nos decías, empezar a caminar y trotar, empezar a salir, empezar a movernos un poco con fuerza. En los meses estos de frío, días de especial frío como los que estamos viendo esta semana, ¿hay alguna recomendación específica que debamos cuidar? Yo creo que en esos meses fríos lo más importante es hacer un buen calentamiento. Un calentamiento, y yo creo que el ejercicio más adecuado para empezar esto es una buena caminata, preparando las articulaciones para luego una carga mayor. Y ahí un calentamiento global es muy importante. Yo creo que los estiramientos pueden ser interesantes, pero prefiero apostar más por un calentamiento progresivo en estos meses de frío, cuando vamos a hacer ejercicios y queremos hacer una partida de tenis o cualquier cosa. Es importante que la persona, antes de empezar a jugar, haya roto a sudar en el calentamiento, tenga esa sensación de estar ya sudando con la musculatura preparada para la acción, porque si no, con el frío el riesgo de lesión muscular es mucho mayor. Pues ahí está esa recomendación, hacer un buen calentamiento antes de ponernos a hacer cualquier práctica deportiva. Pablo Martínez, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto, por darnos algunas de las claves para sumarnos a estos retos de Año Nuevo y sobre todo para acertar, como hacéis desde IMSS, que nos acercamos hasta ahí. Muchas gracias a vosotros, gracias por estar con nosotros también y por permitirnos daros estos consejos que creo que puede ser útil para la gente.